son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante los enemigos del Señor, son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues mi Jesús, el vencedor, mi Jesús es el Señor, Jesús es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que el Señor mostró. Jesús, Jesús, Jesús es vencedor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Los enemigos del Señor son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos del Señor son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues mi Jesús es vencedor, mi Jesús es el Señor, Jesús es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal, los profetas. Fue grande la victoria que el Señor mostró. Jesús, Jesús, Jesús es vencedor, Él es vencedor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Díselo. Jesús, Jesús, Jesús es vencedor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el pueblo de Dios que siempre anda gozoso, mis hermanos. El pueblo de Dios siempre anda en victoria. Mis hermanos, de esa manera el tiempo corre. Jóvenes, por favor, a la capilla. Niños, por favor, a su clase. Hermanos adultos aquí, porque el alimento espiritual sigue, mis hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Gracias a Dios por un día más que nos da para estar aquí reunidos. Y vamos a continuar con el libro de ¿quién es? De Daniel, creo que Daniel. Capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y estamos aprendiendo acerca de las diferentes etapas donde Dios empezó a trabajar con el pueblo de Israel. Y hablábamos la semana pasada, no sé si se recuerdan, acerca de el nuevo fracaso que tuvieron los sabios, los magos, los astrólogos, los caldeos en su intento por tratar de
entender la nueva visión que había tenido, o el nuevo sueño que había tenido Nabucodonosor. Y hablábamos justamente de cómo Nabucodonosor, habiendo sabido y por experiencia de las anteriores experiencias que había tenido y que no le habían dado resultado, pero sin embargo nuevamente decíamos, volvió a llamar a los astrólogos, a los caldeos, a los adivinos, para que trataran de interpretarle su sueño. Y nos quedamos en la pregunta, ¿por qué no llamaría primero a Daniel si él ya sabía? Pero ya entendemos que no fue así. A Daniel lo llamó hasta el último, o sea, por último, o sea, como que esa es la tendencia a veces del hombre, ¿no? Cuando sabe perfectamente dónde está la solución para su vida y debería de recorrer inmediatamente al recurso más próximo, al más seguro, a Dios, pero como que siempre, ¿verdad?, buscamos la solución ya por último, ya cuando se nos acabaron todos los medios posibles, entonces es cuando decimos, yo creo que Dios es el único que me puede ayudar. Le sucedió a Nabucodonosor, sabiendo dónde estaba la respuesta, sabiendo dónde estaba alguien que podía ayudarle, volvió a repetir lo mismo, repitió la dosis que había hecho anteriormente. Vamos a iniciar en el capítulo 4, versículo 9, es donde nos quedamos, ¿verdad? Llegamos hasta el versículo 8. Capítulo 4, versículo 9, donde dice, versículo 9, donde le llama a Belsasar príncipe de los magos, como que si se tratara del mago mayor, el mago más grande, Daniel. Claro, decíamos la semana pasada, era la forma de expresarse en Nabucodonosor, porque era un rey pagano. Así que una de las cosas que se puede notar en estos hombres que servían a Dios es que la expresión de Nabucodonosor siempre era el Dios a quien ustedes constantemente sirven. Notemos esa expresión. Quiere decir entonces que aquellos que tienen el conocimiento de Dios aprenden a vivir ese estilo de vida, el estilo de vida que debe de tener cada hijo de Dios es el de constante servicio a Dios. Vivir una vida como la vivía Daniel, vivir una vida como la que viven aquellos que aman a Dios y sirven a Dios constantemente. Yo creo que se va a acabar, vamos a decir de esta forma, nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo, hasta el día que tengamos que ir a dormir a la tumba o el día que Cristo venga. Allí es donde va a terminar nuestra carrera. A través de mi caminar con el Señor he podido darme cuenta que cada día que pasa debe de haber más disfrute, debe de haber más entusiasmo cada vez que lee la palabra de Dios. Tiene que ser de esa manera, hermano. Tiene que ser de esa forma. Aquellos que vienen al conocimiento de Dios, tenemos que aprender el estilo de vida como el que vivía Daniel, porque el Espíritu de Dios mora en aquellos que aman a Dios. Y aquí notamos algo importante, que a través de ese recorrido de Daniel iban sucediendo cosas que hicieron, óigame bien, que un rey de una nación tan importante como lo era Babilonia se convirtiera a Dios. Yo me imagino que cuando le dice en el
versículo 9, Belsasar, todavía de pilón le puso el nombre de su Dios a Daniel. ¿Sabía usted que era el nombre, que Belsasar era el nombre del Dios de Nabucodonosor? Que por eso a lo mejor cuando veía a Belsasar se imaginaba que era el Dios supremo al que él mismo le había puesto el nombre. Le puso el nombre de su Dios. Y luego le dice en el versículo 9 a Belsasar, jefe de los magos, como que si fuera el mago más mayor de todos, que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Y yo me recuerdo que les mencionaba la semana pasada que no vayan a permitir ustedes que porque se oye la expresión jefe de los magos, vaya usted a creer que Daniel era un mago. No. Más bien era vamos a decirlo de esta forma, era el concepto que tenía Nabucodonosor hacia Daniel. Porque ustedes saben que era un siervo de Dios, Daniel. Desde el versículo 9 comienza a describir su sueño, comienza a hablar de ese árbol, da la descripción específica de su sueño. Me parecía, dice, que en medio de la tierra salió un árbol muy grande con ramas muy grandes, daba sombra a las bestias del campo, a las aves del campo que hasta hacían sus nidos en él. Luego dice que algo sucedió, luego algo que venía del cielo descendió y derribó algo importante, como una vigia que venía a derribar al árbol. Y un hacha que fue tomada y el árbol fue cortado en pedazos, pero sus raíces fueron dejadas amarradas con ataduras de hierro y de bronce. Nabucodonosor le pregunta a Daniel, ¿qué significa esto? Nota usted, vamos a ver algo importante. Es despedazado completamente el árbol, pero las raíces permanecieron. Y que es la parte más importante de un árbol. Si usted deja un árbol y lo corta y le deja la raíz, al rato empieza a salir otra vez el árbol. No sé si ha visto esto. Usted, me imagino que sí, ¿verdad? Que cuando se queda, corta las ramas, corta el troncón, pero si no saca las raíces, como que empieza nuevamente a brotar el árbol y empieza a levantar la casa otra vez. ¿Qué pasó? Dice, si ya lo quité. Empieza a levantar en la banqueta, ¿no? Es fuerte, es la parte más fuerte de un árbol, ¿no? Porque puede levantar hasta una casa. Muy bien. Las raíces. ¿Qué significa esto, Daniel? Más las raíces, que son lo que le llaman en México las cepas de las raíces, dejaréis en la tierra con ataduras de hierro entre la hierba del campo. Será mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo. Le dice, sea tu parte. Su corazón de hombre será cambiado y se le dará corazón de bestia hasta que pasen sobre ti 7 tiempos. Comenzó Daniel a decirle, este árbol que has visto eres tú. Y aquí notamos en el versículo 17 cómo claramente describe el juicio o la sentencia que se le está dando o que Dios le está dando a Nabucodonosor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es el que gobierna en el reino de los hombres. Fíjese bien lo que le está diciendo aquí. Él es el que se enseñorea del reino de los hombres y a quien Él quiere da y constituye sobre Él a quien Él quiere. Le estaba dando una lección muy importante a Nabucodonosor.
Habían pasado, decíamos, 35 años que Nabucodonosor había traído a Babilonia a estos jóvenes desde Israel, desde Jerusalén. Y después de 35 años, usted va a ir notando, y lo voy a ir haciendo yo conforme cuando termine este capítulo 4, hacer como un recorrido a través de los capítulos donde Dios estaba tratando con Nabucodonosor. Y aquí notamos en este versículo 17 que se ve claramente el propósito de este sueño. De acuerdo con la interpretación de Daniel, el árbol representaba el reino de Babilonia perdiendo su dominio. Dios había estado trabajando en la mente de Nabucodonosor, le decía, por 35 años, pero él había estado diciendo no, no y no. Había visto acontecimientos que eran muy importantes y que pudieran haber sido necesarios para que él se haya convertido a Dios, pero él decía no. Por lo tanto, Dios vio que Nabucodonosor no aprendía cuando él estaba en prosperidad. Así decidió nuevamente tratar con él, enseñarle a través de la adversidad. Dios permitió que recayera sobre él una enfermedad, la cual perdió la razón a tal grado que parecía un animal. Y por 7 años pasó en el campo, dice la Biblia, comiendo como animal. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, cambió completamente su fisionomía, se convirtió como en una bestia del campo. Hasta que se diera cuenta quién es el que gobierna sobre los hombres, hasta que se diera cuenta quién es el que gobierna sobre los negocios del hombre. El hombre llega hasta donde Dios le permite, y Él es el que se enseñorea del hombre. Él es el que hace, como dice allí, el que pone reinos y quita reinos. Él constituye. Él está al pendiente de todo lo que acontece en la tierra. Él está al control de todo lo que sucede, aunque aparentemente todo se sale de control, pero no es así. Dios tiene un plan y tiene un propósito en cada movimiento que Él hace sobre la tierra. Solamente Dios le dio nuevamente la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Él ama, Dios es amor, dice la Biblia. Una de las grandes lecciones que debemos de aprender en este capítulo, en el capítulo 4, es que Dios pacientemente apela a los corazones de las personas, como lo estaba haciendo en este caso con Nabucodonosor. Pero Dios sabe, o Él sabe, que si no hay resultados voluntariamente, eventualmente Dios va a permitir que sucedan situaciones en nuestra vida diaria que nos hagan voltear nuestro rostro hacia Dios. Dios puede utilizar alguna catástrofe, alguna situación en nuestra vida para que podamos voltear hacia Él, porque como que es el último recurso en ocasiones en las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida diaria. ¿En qué piensa cuando llega una situación difícil a su vida? Cuando llega una catástrofe. Yo creo que en Dios es en lo menos que pensamos. Pensamos en utilizar nuestra manera. Pensamos en correr y a ver qué puedo hacer yo. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y si hay algo que pueda hacer, pues ¿verdad? Puede hacerlo, pero me estoy refiriendo en el ambiente devocional. ¿Qué sucede en nuestro ambiente de adoración? ¿Qué sucede? ¿Tenemos confianza? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos la capacidad para reaccionar positivamente y hacer lo debido, hacer lo que debemos hacer? Solamente en ocasiones, cuando llegan a ese tipo de situaciones, es lo que hace a nosotros que podamos entender la lección. Enseñarnos quiere Dios a través de este sistema para que aprendamos.
Alguien puede decir, esto no puede ser de Dios. Pero aquí notamos que fue de Dios lo que le sucedió a Nabucodonosor. Fue de parte de Dios. Le quitó su reino por 7 años. Lo mandó a vivir una vida como las bestias del campo. Ahora vamos a pensar, porque probablemente, bueno, pues eso le pasó a Nabucodonosor, pero la pregunta clave es, ¿quién era Nabucodonosor? Nunca se ha puesto a pensar quién era Nabucodonosor. Visualícelo como que si se tratara de alguien, de un gobierno prominente en este tiempo. Vamos a pensar en un gobierno prominente, aunque no se compara, le voy a decir, con lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Sabe por qué no se compara? Porque prácticamente él tenía el gobierno del mundo. En esa área donde él estaba prácticamente controlando al mundo, en esa área geográfica donde él estaba gobernando. Era todo lo que se conocía como mundo. Y decía, ahora yo soy el rey del mundo, soy el jefe de todos, tengo muchas naciones bajo mi yugo, bajo mi poder. Pero pensemos por un momento quién era Nabucodonosor, y piense también acerca de esa humillación. Dios sabía que el orgullo se estaba incrementando en el corazón de Nabucodonosor. Sabía que no había otra forma de erradicar el problema del orgullo. Ay Dios, aquí puede suceder algo importante, ¿no? A lo mejor Dios, tratando de erradicar el orgullo, tiene que recurrir a diferentes formas. Por eso es importante que en la iglesia de Cristo, y menos en los servidores de la iglesia de Cristo, los que administran fuera el orgullo. Es difícil trabajar con gente que orgullosa, no se puede. Por eso yo creo que Dios tiene que formar un equipo donde la gente que sirva a Dios, la gente que esté trabajando para Dios, no sea una gente orgullosa. La gente orgullosa no tiene gracia para ganar gente, no tiene gracia para comunicarse con otros. Es difícil que Dios trabaje cuando hay orgullo. Entonces Dios incrementó un plan para poder sacar fuera el orgullo de Nabucodonosor, del rey más poderoso de la tierra. Dios estaba tratando con él a través del tiempo. El orgullo del rey era una ruina que tenía él en su vida y que estaba a punto de ir a la perdición. Es allí donde Dios tiene el cuidado para poder, óigame bien, levantar al que Dios quiere llamar. Dios quiere llamar a gente para que haga su obra, y va a tener que hacer lo que sea para formar el carácter de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo decía, no voy a descansar hasta que Cristo sea formado en ustedes. Le decía a sus seguidores. Era el trabajo de él, era la intención de él, que Cristo sea formado en sus vidas. Que sean ustedes participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es una naturaleza pura, una naturaleza que solamente Dios puede darle al hombre para que esté preparado para el día en que Él aparezca en las nubes de su gloria. El orgullo es una ruina en la vida de aquel que lo posee. Por eso él sabía y entendía que no había forma de hacerlo, solamente humillando a la persona lo podía lograr. O a menos que algo drástico fuera hecho en su vida.